buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos una tarde más en el ciclo de conferencias multigestora que estamos organizando. Es la cuarta de este año y hasta ahora hemos estado hablando de ideas de inversión mediante fondos, pues de renta fija, de alternativas ante la incertidumbre o de megatendencias. Y por fin es hora de hablar de los ETFs, es decir, la gestión pasiva a través de fondos de inversión cotizados. Como acabo de comentar, los ETFs son instrumentos de inversión cotizados en las diferentes bolsas mundiales con el objetivo de replicar un índice y con múltiples beneficios que nos contarán más tarde, pero liquidez, agilidad en la operación, costes más baratos, transparencia, pues luego os contarán más. Esta tarde tenemos a un panel de expertos que nos van a decir todos los beneficios de invertir en este tipo de instrumentos con la idea de tener una gestión pasiva, con objetivos de replicar a dicho índice y con múltiples aplicaciones. Vamos a hablar de índices tradicionales y de índices algo más novedosos con tres de las principales casas de ETFs a nivel mundial. Como les hemos recordado en otras conferencias, nosotros les damos ideas de inversión, pero lo más óptimo es que acudan a su gestor en Renta 4 para que les perfilen lo mejor y que les pongan el perfil más adecuado. Les voy a dejar ya con el panel de expertos y con Antonio, y cualquier duda que tengan nos lo pueden ir dejando en el chat y les contestaremos al final de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Pues nada, vamos a empezar después de este pequeño retraso. Y primero presento a nuestro panel de expertos de las principales gestoras. Macarena Velasco por parte de Invesco, bienvenida. Muchas gracias. César Muro por parte de Xtrackers, bienvenido César. Muchas gracias a Renta 4 por la invitación. Y por último, Ana Concejero de Spider, bienvenida Ana. Muchas gracias también, buenas tardes. Pues nada, vamos a empezar a dar un poquito, presentar el producto, ¿no? Ya lo he hecho un poco Bea, pero vamos a hablar un poco más de esos beneficios de los ETFs y de por qué invertir en ellos, y después entraremos más en concreto en algunas ideas de inversión. Vamos a empezar contigo, Macarena. ¿Cuáles son los principales beneficios que hay de invertir en ETFs frente a otras alternativas de inversión, como pueden ser acciones, bonos, fondos activos? No, pues es una buena pregunta para empezar, porque hoy vengo representando a Invesco. Invesco es una gestora que ofrecemos tanto fondos de gestión activa como ETFs, y no queremos decir que unos sean mejores que otros, pero sí que tienen distintas características. Entonces vamos a ver las virtudes que nos aportan los ETFs y que pueden ser muy interesantes para el inversor. Por ejemplo, me decías versus acciones o versus fondos, ¿no? Si lo comparamos con una inversión en directa, en acciones, en bonos, en materias primas, pues al final lo que nos permite un ETF es acceder directamente con una sola operación a un conjunto de acciones, a un conjunto de bonos, directamente a una cesta diversificada de los mismos, no necesariamente ir uno por uno. Y otra de las cosas muy interesantes que conseguimos a través de un ETF es que para aquellos activos que necesitan unos mínimos de inversión algo más altos, por ejemplo, un bono generalmente cotizan en un nominal de 1.000. Normalmente esos 1.000 son el mínimo que yo tengo que tener para acceder a ese bono. Si compro una cartera de bonos a través de un ETF, al final con 30, con 40, con 50 euros puedo acceder a 300 bonos a la vez y me permite una diversificación mucho más rápida y para un sector de los inversores que quizá no quieren gastar esos 1.000 euros directamente en un solo bono, ¿no? O en una sola acción. Por otro lado, podríamos compararlos con los fondos de gestión activa. Como decimos, cada uno tiene sus beneficios. En el caso de los ETFs, ¿qué nos aportan? Pues destacaríamos liquidez, en el sentido de que mientras esté el mercado abierto yo puedo comprar, vender intradía tantas veces como quiera. Compro a las 10, vendo a las 10 y 10. Esto un fondo generalmente no me lo permite. Tengo que esperar al cierre del mercado, ver cómo es el NAV y ahí es cuando puedo comprarlo. ¿Qué otras cosas me brinda? Me brinda transparencia. ¿En qué sentido? Normalmente los fondos tienen un gestor por detrás que no quieren hacer desglose de los constituyentes de su fondo porque estarían, digamos, diciendo su receta mágica, ¿no?, para conseguir esa rentabilidad adicional. Mientras que el ETF, nosotros tenemos que daros la rentabilidad de un índice. Es una estrategia pasiva, de tal manera que lo que vamos a hacer es lo más transparentes posibles y tenéis acceso a toda la información intradía en la que estáis invertidos. Y finalmente, otra de las características importantes es que son instrumentos generalmente de muy bajo coste. Entonces, normalmente, a partir de 5 puntos básicos al año, es decir, 5 céntimos al año por cada 100 euros invertidos, podéis acceder a estrategias del S&P 500, del Eurostock,
del MSCI USA a bonos soberanos. Entonces, estas son algunas de los beneficios de los ETFs que consideramos que son interesantes para los inversores en general. Hemos repasado ya unos cuantos, ¿no? Liquidez, diversificación, mínimos bajos, transparencia. César, vosotros por parte de Xtrackers, ¿qué beneficios veis invertir en ETFs y en concreto, porque esto ya, bueno, yo creo que Maca no os ha dejado ninguno, para invertir en ETFs temáticos? ¿Por qué en ETFs temáticos frente a nueva gestión activa, por ejemplo, o seleccionar una compañía en concreto, ¿no?, de una temática? Sí, hombre, yo creo que si hablamos un poco de lo que es la inversión temática, al final lo que buscas es invertir en compañías que estén creando lo que podemos decir una disrupción tecnológica, o que está en determinados sectores hay una serie de disrupciones y están teniendo ventajas competitivas, o la manera como va a evolucionar ese sector o ese consumo. Luego está la inversión temática, que es lo que consigue, pues bueno, que la inversión sectorial, de que cuando compras bancos o cuando quiero comprar compañías energéticas, pues eso sí que está muy catalogado a nivel sectorial, pero cuando quieres invertir en una determinada temática es mucho más transversal. Generalmente implica muchísimos sectores esa tecnología o esa disrupción. Luego, otra de las cosas que caracteriza a la inversión temática, desde otro punto de vista, es la capacidad o esas empresas que puedan invertir mucho en lo que llaman I+D, empresas en las que tienen una gran propiedad intelectual vía patentes, y es un poco lo que les da una ventaja competitiva. Y luego también hay veces que toda esta inversión temática es como muy innovadora y se percibe como muy de futuro, muy de largo plazo, y es algo que creemos nosotros que es que hay que empezar a cogerlo de manera incipiente, porque cuando ya empiece un poco a ser mucho más real, va a volver a ser un poco lo que llaman una inversión pues mucho más madura, como determinados sectores, y generalmente estas compañías o esta inversión a través de ETFs pues suele ser, por así decirlo, más de crecimiento en general. ¿Qué es la ventaja que da el ETF? Pues eliminar ese riesgo específico, porque también hay bastante más riesgo de que puedan fallar algunas compañías y que no salga adelante pues bueno, esa innovación. Y el ETF lo que permite es transparencia de esas compañías y poder también conseguir esa diversificación y eliminar esos riesgos, y que pueda ser bastante transversal. Y luego también lo que nosotros hacemos es unas reglas muy claras para no encontrarte pues bueno, con algo que no tenga sentido de acuerdo a esa temática, y es al final lo que quieres es pureza, que al final objetividad, ¿no? Objetividad también lo que dices, buscar objetividad o pureza a esa temática, y que no te encuentres unas cosas pues que no tienen mucho sentido con esa temática, y al final lo que se quiere es batir un poco al mercado de forma general, y yo creo que el inversor lo tiene que ver con largo plazo, medio y largo plazo, y con recorrido. Fenomenal, César, muchas gracias. Ana, por vuestra parte desde Spider, ¿dónde veis las oportunidades de inversión y por qué sería una buena idea implementarlas en una cartera con ETFs? Bueno, los ETFs lo que te dan es opcionalidad, ¿no? Aparte de que son productos de bajo coste, lo que te permiten es acceder a la calidad de un gestor o una gestora para entrar en determinados mercados, o mercados más nicho o áreas más específicas, de una manera muy simple, a través de una acción que puede ser muy barata, que cotiza en bolsa y que te va a dar esa diversificación para entrar en determinadas regiones. Oímos muchas veces que casas pues no tienen la capacidad de análisis, por ejemplo, de un mercado emergente o un producto más nicho, y el ETF sí te da ese acceso a estas áreas. Y también te da la opcionalidad, es decir, hay muchos estilos, muchas maneras de poder acceder a una temática o una región que os guste, pues hacerlo con acciones de alta capitalización, pequeña capitalización, áreas mucho más nichos y especializadas, vía dividendos, estilos growth, estilos value, es decir, que tienes esa amplitud de poder entrar en estos mercados de una manera muy sencilla. Muchas gracias, Ana. Y estas oportunidades de inversión, Macarena, por parte de Invesco, en renta variable, ¿dónde las veis? Y descríbenos, si quieres, un poco cómo se forma, ¿no?, algún índice o cómo lo hacéis. La verdad que si hablamos de oportunidades, miles. Si nos centramos más en flujos, pues podríamos destacar determinadas estrategias que llevan cogiendo tracción desde principios de año. En este caso, pues por ejemplo, podríamos destacar el Nasdaq. El Nasdaq, que el año pasado la verdad es que sufrió considerablemente, al ser una estrategia de growth tuvo un impacto un poco más negativo que otras estrategias de renta variable,
y desde principios de año hemos ido viendo poco a poco flujos de entrada y el precio además ha ido acompañando al índice. Entonces podría ser una de las estrategias que podríamos destacar hoy. ¿Y por qué, por ejemplo, el Nasdaq lo ha hecho bien desde principios de año? Pues al principio seguramente por un tema de valoraciones. En segundo lugar, porque según pasaba el año, de repente en febrero vimos quiebras de determinados bancos en Estados Unidos. Esto hizo que determinados flujos en índices, digamos, que tenían distintos tipos de compañías financieras no financieras, fueran hacia índices como el Nasdaq, que son puramente no financieras, ¿vale? De tal manera que te quitabas ese riesgo bancario. ¿Por qué otras razones? Tras la crisis un poco bancaria sufrida en Estados Unidos, lo que también vimos es que el mercado digamos que se separó de lo que estaba diciendo la Reserva Federal en ese momento. Las expectativas de tipos para finales de año eran entre 100 y 150 puntos básicos por detrás o por debajo de lo que nos estaba diciendo la Reserva Federal. Esto porque es importante en índices como el Nasdaq. Al final, en este tipo de índices que llamamos growth, son índices con poco dividendo, que la mayor parte de sus beneficios los reinvierten en patentes, en innovación, en desarrollo, en investigación. Entonces es muy importante el tipo de descuento al que me traigo el valor futuro a valor presente. Si el mercado está descontando que el valor futuro de los tipos de interés que al final van en el denominador va a caer, ese valor presente al incrementarse el denominador, bueno, lo que hace es que nos incrementa el valor presente, ¿vale? Esto es, al final empuja estrategias como el Nasdaq. Y luego también, más recientemente, lo que llevamos viendo de por qué la gente invierte en Nasdaq de manera más estratégica o de manera más coyuntural, es porque, aunque es conocido como un índice tecnológico en Estados Unidos, no es solo un índice tecnológico, es un poco invertir en las empresas, es un poco el futuro. Como decíamos, las que mayores patentes registran, las que mayores investigación invierten. Entonces, quizá hoy estamos invirtiendo en inteligencia artificial, en impresiones 3D, en Big Data, pero también en temas farmacéuticos, en cáncer, etcétera. Es todo muy transversal. Son empresas que no solo invierten en una cosa en concreto, sino que al final su negocio está muy, muy diversificado y que seguramente son las empresas del mañana. Y bueno, pues es una de las estrategias que podríamos destacar hoy en renta variable. Muchas gracias, Magdalena. César, tú nos has introducido antes inversión temática en ETFs, pues como no te voy a preguntar por la tecnología, ¿no?, que está tan de moda. ¿Estáis viendo interés por parte de los clientes y en qué tipo de productos relacionados a la tecnología que está tan de moda, ¿no? ChatGPT y tal? Sí, ahora nosotros destacaríamos un poco lo que es la inteligencia artificial, es donde estamos viendo bastante interés y flujo de inversores hacia nuestro ETF en concreto. Y la verdad es que desde nuestro punto de vista ya hace 4 años, ya va a ser 5 años que lanzamos, por ejemplo, este ETF de inteligencia artificial. Ya se venía hablando de esta tecnología y ahora pues bueno, se ha puesto mucho más de moda, o desde el año pasado con ChatGPT ha batido récords, como en 5 días consiguió 1 millón de usuarios, cuando otro tipo de plataformas, Instagram, Facebook, han tardado incluso meses y algunos años. Para nosotros lo vemos desde un punto de vista, cuando ya empezamos un poco a diseñar al final los productos, lo vemos más como la quinta revolución industrial, aunque sería más tecnológica. La primera la conocemos todo, empezó la máquina de vapor. La segunda empezó ya el ferrocarril y el telégrafo, que fue bastante disruptivo. Incluso el motor eléctrico, empezamos a tener ya a finales del siglo XIX el primer coche. Y la tercera revolución ya empezaron las computadoras, cuando empezamos con el Commodore, los Spectrum, en aquella época. Y la cuarta y la última ha sido más en Internet. Y es lo que han visto las nuevas generaciones, que ahora está mucho más de moda el Big Data, el Cloud Computing, y para nosotros creemos que la inteligencia artificial va a revolucionar lo que es la productividad de muchísimos sectores, porque va a ser no solo es financiero, estamos hablando de la salud y de la medicina, estamos hablando también del sector transportes, estamos hablando también de la robótica, automatización, incluso sectores de comercio minorista, comunicaciones. O sea, es muy transversal y se está viendo mucho el poder que pueda tener a efectos de productividad y reducción de costes. Vemos que esta tecnología, junto también como la base de datos, que ya lo estamos viendo como a todos, pues bueno, ya incluso nos incentivan o nos van diciendo como la inteligencia artificial, pues cómo va aprendiendo,
pues cada vez está siendo mucho más, por así decirlo, está evolucionando, se está desarrollando mucho más y unos pasos agigantados. Creemos que estamos un poco en esa curva de aceleración y que todavía le queda muchísimo recorrido. O sea, conforme pase el tiempo es mucho más potente esta tecnología porque va aprendiendo más. Y bueno, eso es un poco lo que vemos interés y como algo bastante disruptivo y en el que creíamos hace 4 años, ha dado muy buenos resultados y creemos que va a ser algo que pueda seguir haciéndolo muy bien en el futuro. Muchas gracias, César. Y Ana, por parte de Spider, ¿vosotros dónde veis las principales interés o que tiene más sentido con las ideas de inversión? Nosotros, si nos fijamos en los datos que gestionamos, estamos volviendo a ver entradas de capital en emergentes, tanto renta variable como renta fija. Los emergentes, desde que comenzó la pandemia, han estado muy dañados, se cayeron un 32%, porque obviamente China tenía las políticas de COVID-0, hubo muchísima presión en las tecnológicas. El dólar se puso muy fuerte porque era la moneda de refugio y obviamente todo el mundo se salió de los activos de riesgo. Y estamos viendo una serie de pivots que están haciendo regresar estos flujos a emergentes y van a seguir viniendo a lo largo de los próximos meses. Obviamente va a venir impulsado por China y la reapertura en China, pero también mercados muy grandes como India, ¿no? Conforme China comienza a recuperar su actividad económica, los beneficios empresariales van a ser mejores y más fuertes. También estamos viendo que el regulador está suavizando la presión que ha puesto sobre las tecnológicas y poco a poco no solo China e India, sino el resto de los países, sobre todo el sudeste asiático, nos gusta muchísimo porque van a ser el motor de crecimiento de la región. Le damos un porcentaje de crecimiento a la renta variable emergente de un 7,7 a largo plazo y a la renta fija de un 7,3. Y va a ser unos índices de crecimiento bastante importantes y se van a sostener en el tiempo. Entonces, ¿qué nos gusta? Nos gusta el sudeste asiático, más que Latinoamérica o Europa emergente, y aquí también hay índices y ETFs enfocados en esta región, donde el peso de China, de Taiwán, de India y de Corea del Sur van a subir sobre el índice estándar, el MSCI Emerging Markets. Y ya después de la preferencia que tenga el inversor, su sesgo y su presupuesto de riesgo y su preferencia sobre China, que sabemos que no lo ha hecho muy bien hasta ahora, pero que podría seguir haciéndolo bien en adelante, pues ya podemos sesgarnos a un posicionamiento más cauto, tomando riesgo en emergentes a través de dividendos, ¿no? Y aquí están los índices subyacentes, que sean los S&P Dividend Aristocrats, que es un producto muy defensivo, muy cauto, que te quita la parte tecnológica, a lo mejor más volátil, y se va a enfocar en áreas mucho más estables, mucho más establecidas, como pueden ser semiconductores, como pueden ser el hardware, ¿no? Y te va a pagar dividendos sostenibles de manera regular en estos mercados y tiene un sesgo de calidad y también defensivo para gestionar las caídas. Y luego ya alguien que también le preocupe China y el peso en tecnológicas, otro índice que lo está haciendo muy bien, donde tenemos ETFs referenciados, va a ser Small Cap Emerging Markets, los valores de pequeña capitalización, donde China tiene un peso menor, un 8,2, pero el resto de los mercados del sureste asiático, Taiwán, Corea, India, va a tener un 60% y es un mercado muchísimo más doméstico. Entonces tienes esa opcionalidad de vías de posicionarte a la renta fija con exposición a emergentes. Varias alternativas, ¿no?, para invertir en renta variable con esos distintos pesos. Muy interesante, Ana, muchas gracias. Macarena, por parte de Invesco, ¿qué otras inversiones estáis viendo interés o que pensáis que tienen sentido en este momento más allá de la renta variable? Pues últimamente una inversión que nos gusta mucho, que somos conscientes que no está en todas las carteras en España, pero creemos que tiene mucho sentido considerarlo, es la inversión en activo refugio, y en este sentido en activo refugio como puede ser el oro. Y esto al final porque en el oro encontramos una diversificación a través de la descorrelación que muestra respecto a otros activos de renta fija, de renta variable, es decir, respecto a otro tipo de activos tradicionales. Y esa descorrelación siempre es deseable, porque si nos encontramos con periodos como el año pasado, al final es algo que soporta nuestras carteras. Si vamos camino hacia una recesión, es algo que nos puede ayudar también a soportar la cartera. Y la pregunta un poco es, ¿vale? El oro
ha ido subiendo también los últimos meses, ha ido recibiendo flujos, tiene sentido, está caro, porque es verdad que puede estar cerca de máximos, ¿no? Nosotros pensamos que sigue teniendo sentido a día de hoy, y las razones por las cuales le vemos un sentido es, si volvemos a tratar el tema de los tipos de interés y las expectativas de tipos, es verdad que quizá esta semana, quizá mañana nos sube la Reserva Federal 25 puntos básicos, quizá en julio, pero ya vemos que estamos llegando a un tope más o menos de donde están los tipos en Estados Unidos. Y generalmente el oro tiene una correlación negativa con los tipos. ¿Esto qué quiere decir? Que a medio plazo, si lo que vamos es camino a una recesión, estamos viendo noticias de que, es decir, está habiendo ya impagos en préstamos en Estados Unidos, si de verdad el crédito se empieza a estrechar, ahí es cuando el oro puede cobrar sentido en las carteras, ahí es donde podemos ver de cara al año que viene que relajan las políticas monetarias de nuevo, y ahí el oro lo podría hacer muy bien. Si se relajan las políticas monetarias, esto significa que las tires de los bonos caen. Si caen las tires de los bonos, es una relación completamente indirecta o, digamos, negativa con el oro sube. Si se relajan las políticas monetarias, especialmente en Estados Unidos, al final el dólar es menos atractivo. Si el dólar cae, el oro sube. Podríamos hablar de otros factores, por ejemplo, la llamada desdolarización, que es, al final, desde que empezó la guerra en Ucrania, con Rusia, ¿qué pasó? Cortamos todo el flujo monetario a Rusia, ¿no? Al final el Banco Central ruso, pues, no tenía nada que hacer con esos dólares que tenía, y el resto de bancos centrales, mirando lo que había pasado a Rusia, se plantearon si tiene sentido tener todas sus reservas o la mayor parte de sus reservas en dólares estadounidenses, ¿no? o en US Treasuries, en bonos soberanos americanos. Y la realidad es que no tenía tanto sentido, de tal manera que han ido reduciendo sus reservas en bonos americanos, en bonos del Tesoro americano, y han ido incrementando sus posiciones en oro. Y hay una encuesta de hace poco del Consejo Mundial de Oro que publicó, creo que fue Merrill Lynch, que decía que en una encuesta a todos los bancos centrales, ellos decían que los próximos 12 meses pretendían incrementar sus reservas en oro en torno a un 24-25%. Es decir, que al final vamos a ver también más flujos hacia oro. Y luego, porque el oro es un activo que generalmente en momentos donde la inflación es tan persistente como ahora, pues tiende a hacerlo algo mejor. Y porque, ya digo, es un activo que se conoce poco en las carteras, que se tiene poco en las carteras españolas, y que es deseable tener un 4, 5, 6%, de manera que proteja un poco ante las caídas y ante momentos un poco inesperados, sobre todo si vamos camino a una posible recesión. En momentos de incertidumbre, ¿no? Esa diversificación que aporta. Eso es. Muchas gracias, Macarena. César, hablando de temáticas, hemos hablado antes de tecnología. Otra temática que tiene un futuro tremendo, ¿no? Que parece que nos dimos un poco cuenta a raíz del COVID, es la salud. Ahí ¿en qué partes de la salud o de qué manera invertiríais? Sí, a nosotros algo que, por así decirlo, nos cautivó en su momento hace años era el tema de la innovación del genoma humano. Es verdad que con lo del COVID hemos visto cómo cuando tuvimos estos problemas la vacuna salió muy rápido, y la realidad de que las vacunas pudiesen salir más rápido, más avanzado, es sobre todo por todo lo que se ha investigado y lo que se ha avanzado, lo que es la secuencia del genoma humano. Ya hace años aquí en España se hablaba de la oveja Dolly, si nos acordamos, en el año 2003 se descubrió el genoma humano, y no se había llegado a descubrir todos los genomas humanos de toda la población, y ya sí que llegamos a tenerlo todo. Y una de las ventajas es la base de datos, lo que llamamos la bioinformática, para poder secuenciar todo el ADN desde proteínas, desde, pues como nos habla la secuencia del cuerpo humano, y todo esto lo que lleva es a grandes avances en la medicina. Cuando hablamos de crecimiento de la economía, recesión, hay determinadas partes que van a estar un poco más inmunes. Va a depender un poco más del grado de desarrollo de la tecnología, de descubrimientos y de la innovación. Y sobre todo en el tema de la salud, es una de las cosas que vemos que va a haber bastantes avances, lleva un poco de tiempo por todo lo que se está descubriendo con el tema del genoma humano y de las células madres, por ejemplo, a efectos de curar, por ejemplo, enfermedades de cáncer. También lo que ya se está hablando es de poder avanzar con los estadios, por ejemplo, de cáncer. Gracias a estos conocimientos se va a avanzar y vamos a poder pasar de alguien que puedas detectarlo en un estado 4 de cáncer, determinados cáncer, a llegar a detectarlo en un estado de grado 2, 1, 3,
que también significa que puedas poder tomar medidas antes. También puedes descubrir patologías del corazón. Se está hablando ya incluso de poder avanzar con cáncer de páncreas, también por la diabetes. Ya estamos viendo cosas, incluso el que quiera dejar de fumar, como ya incluso hay medidas que incluso ya es más neurológico, cómo pueden evitarlo. El campo es tan amplio y han pasado ya casi 20 años que nosotros creemos que lo que vamos a ver, la evolución en esta próxima década, va a ser de bastantes avances y que se va a trasladar, pues bueno, mucha mejora de la salud y al final, bueno, ahí es insensible el precio a efectos de, pues bueno, el consumidor hay que pagar lo que sea por cosas de salud. Lo primero que se hace falta, uno no come y lo primero es la salud, ¿no? Siempre se dice, no el dinero, es la salud. Pues este es igual. Y creemos que, bueno, todo el genoma humano, toda la innovación que hay, además gracias también a muchas cosas de tecnología, pues creemos que va a haber, es una de las temáticas que nos gustan y que pueda estar un poco más aisladas. Es verdad que vemos años en el que el mercado va por un lado. El año pasado era energía, este año es todo la inteligencia artificial, la salud se ha quedado un poco más retrasada porque hay compañías farmacéuticas, son un poco más de perfil defensivo, pero es algo que sí que le vemos como una temática bastante disruptiva, aparte no es el envejecimiento de la población, sino de la innovación que va a haber y de las grandes salidas que va a haber, y creemos que va a ser incluso bueno para la humanidad y es algo en la que creemos. Seguro, seguro. Las evoluciones en salud al final nos vienen bien a todos, que nos beneficiamos de ellas. Sí, sí. Muchas gracias, César. Ana, hemos hablado antes de distintas opciones, distintos índices de renta variable emergente. ¿Dónde veis mayor interés? En la parte de ahora, no te pregunto por renta variable, sino por la parte de renta fija desde Spider. En renta fija nos gusta la renta fija emergente en moneda local. O sea, estamos volviendo a ver, lo ha hecho muy bien durante todo este año, desde principios de año, si lo medimos por el índice Bloomberg Emerging Market Local Liquid Government Bond. Y creemos que la va a seguir haciendo bien porque las tres áreas de impulso lo están haciendo bien, que sería el precio, el cupón y la moneda. O sea, si vemos los mercados emergentes se adelantaron, o estamos viendo que la inflación empieza a ya caer, lleva tiempo ya cayendo. Los mercados emergentes, los bancos centrales se adelantaron a la FED y al Banco Central Europeo subiendo tipos, y realmente ahora ante las bajas de la inflación podrían comenzar a recortar tipos, pero creemos que muchos de ellos van a esperar a que la FED termine su ciclo de subidas para ellos tomar esta decisión de empezar a recortar tipos en los mercados emergentes, y también porque hacerlo de una manera muy agresiva podría dañar a la moneda, que es importante en este sentido. Entonces creemos que si, por ejemplo, mañana la FED se salta esta subida, la sube en las próximas convocatorias, pensamos que todavía va a quedar una otra subida por la FED, todavía vamos a tener una serie de meses donde en los mercados emergentes los tipos van a permanecer muy altos. Esto a nivel tipos. A nivel de moneda creo que es muy interesante también porque estamos viendo que la cesta de monedas emergentes está infravalorada frente al dólar en un 10%, y esto se va a ir cerrando, ¿no? Va a haber volatilidad, es verdad, pero pensamos que las monedas emergentes lo irán haciendo mejor, es decir, que también te van a pagar. Y finalmente los cupones, ¿no?, de deuda emergente con un 4,9 a 5 pues son muy interesantes, se van a seguir manteniendo, incluso incrementando con nuevas emisiones. Entonces tienes los tres factores que va a apoyar la deuda emergente, y creemos que lo va a hacer bien. Si el inversor quiere posicionarse en deuda emergente en moneda local. Y luego, si prefiere la deuda emergente en moneda dura, en el dólar, lo que hemos visto es que sobre la base de los índices JP Morgan hay una gran correlación entre la deuda emergente en moneda local y en moneda dura de un 78%. Es decir, que los factores de impulso de la deuda emergente en moneda local también sirve para la deuda emergente en dólares. Y aquí el inversor a lo mejor lo que prefiere es estar más corto de duración porque le va a sacar muy buenos rendimientos y superiores a los bonos del Tesoro americano. Entonces es esta opcionalidad de nuevo que tenemos, que va a atender a las diferentes preferencias de los diferentes inversores, también en deuda emergente. Para poder de nuevo diversificar con un solo producto, ¿no?, con un ETF, tanto un montón de bonos de moneda local
como la moneda fuerte. Bueno, pues ya hemos comentado un montón de ideas de inversión, la verdad. Antes de dar paso a las preguntas del público, os dejo que hagáis una pequeña conclusión, un breve resumen de lo que hemos hablado. Empezamos por ti de nuevo, Macarena. Bueno, pues yo querría animar a todos los oyentes a mojarse y empaparse del mundo de los ETFs, porque creo que la experiencia de operar ETFs es muy satisfactoria, es de bajo coste, es muy transparente, vais a obtener exactamente lo que estáis buscando y por eso os queremos animar. Es un mercado que está creciendo no solo en Europa, es decir, en España particularmente. Y bueno, pues eso, animaros a todos a conocerlos y que aquí nos tenéis para cualquier pregunta o duda que os puedan ir surgiendo a lo largo del camino. César. Bueno, a ver qué mensaje doy que sea un poco esperanzador o convincente. Esto no estaba preparado. No lo tenía en mente, pero se me había... creo que hay veces que los inversores piensan que el mercado está caro, está barato. Creo que a mí me gustaría más que vinase un poco más a largo plazo y que pensasen qué hubiese ocurrido si mirásemos 20 años atrás con aquella compañía de móviles que ahora muchos utilizamos como hubo una disrupción en el mercado. Pues lo que pido es un poco que no pensemos 20 años después y si hubiese comprado aquello. Pues bueno, creo que estamos ahora en momentos, en algunas tendencias que de aquí a muchos años nos vamos a alegrar de haber participado en ellas. Muchas gracias, César. Ana. Pues yo voy a seguir con la temática de digitalización, ¿no? De la autogestión, ¿no? De tus carteras, que es complementaria a la gestión que pueden hacer profesionales, y estamos viendo cada vez más el inversor se anima a autogestionarse, a entrar y comprar ETFs, a cambiar su cartera, incluso a crear planes de ahorro con ETFs que complementan lo que es la inversión tradicional. El abanico de posibilidades que tenéis, la liquidez de los instrumentos, porque nos enfocamos muchísimo en cerrar los spreads en bolsa. Sabemos que es muy importante el acceso que dais casas como vosotros con Renta 4. Pues también animo a todo el mundo a que empiece a tomar esta experiencia en el mundo de los ETFs. Muchas gracias, Ana. ¿Tenemos preguntas? Sí, hay alguna pregunta. Bueno, ha quedado todo bastante claro, pero vamos a ir, sobre todo por lo que ha comentado Macarena al final del bajo coste de los ETFs y de los beneficios que tienen, que comentabas al principio. No sé si ha quedado del todo muy claro, a lo mejor nos puedes dar una breve pincelada de diferencia que tiene principalmente operar con un ETF y operar con un fondo, que por aquí nos están preguntando, ya que nos has comentado los beneficios, pues que nos cuentes alguna diferencia así rápida que ves. Si hay, es decir, si tenemos que hablar de diferencias de operabilidad, es decir, yo como Macarena entro en Renta 4 y quiero comprar un fondo de renta variable americana o quiero comprar un ETF de renta variable americana, la diferencia es que yo puedo pasar la orden al mismo tiempo, pero el ETF, si lo hago al precio del mercado, se va a ejecutar en ese minuto en el que yo meto la orden, mientras que el fondo tengo que esperar al cierre del NAV de ese día, que lo conoceré al día siguiente y conoceré a la mañana siguiente a qué precio se ha ejecutado mi orden. Lo mismo si queremos vender. Como yo el ETF lo he comprado inmediatamente, si al cabo de media hora la Reserva Federal dice otra cosa de lo que yo esperaba, ya no me gusta y quiero deshacerme de mi inversión, a los 10 minutos o a los 30 minutos o a las 2 horas la liquido y ya está. Mientras que el fondo tengo que esperar seguramente y venderlo al día siguiente. Ahora bien, esto es un tema operativo. Luego hay otras diferencias, pero sí, yo creo que no sé si mis compañeros quieren añadir algo sobre la operabilidad de los ETFs versus los índices. Yo creo que también es el tamaño. Puedes entrar en una acción mientras a lo mejor determinados fondos te piden una cantidad mínima para entrar. Entonces es muy interesante poder hacerlo con pequeñas cantidades, ¿no? Que es lo que ofrece el ETF. Al final es como comprar una acción. De 9 a 5 y media, a la hora que uno quiera, está comiendo, puede comprar, cuando se toma un café. Y el fondo de inversión, pues hay que dar la orden antes de una determinada hora del día y se desconoce el precio de entrada y salida. Vale, perfecto, muchas gracias. Esta pregunta es un poco general para los tres. Hemos comentado que el mundo de los ETFs en Estados Unidos es bastante grande. Nos comentan si hay algún MSCI ex Estados Unidos. Esto os dejo a los tres, a ver quién me da una buena respuesta. Sí.
Sí, los hay, ahora mismo no me acuerdo. No, Se llama los EAFE. Sí, MSCI EAFE, sí, que es, sí. Europe, Asia, Far East. Y entonces excluye todo lo que es Estados Unidos. Pues es muy típico de los americanos, ellos piensan Estados Unidos y el resto del mundo. Aquí en Europa pensamos Europa, Estados Unidos o todo el mundo. Bueno, otra posibilidad también es que es verdad que si pensamos en el World incluye Estados Unidos, si pensamos el que llamamos All Country World incluye Estados Unidos, pero si no deseamos Estados Unidos, podemos hacer directamente MSCI Emerging Markets, combinarlo con MSCI Europe. Exacto. Es decir, hay otras estrategias que combinándolas podemos obtener una geografía ex Estados Unidos invertida a través de ETFs. Sí, como funcionan como bloques de inversión, puedes darle el sesgo que quieras y el peso que quieras si prefieres tener más emerging markets o más de otras regiones. Incluso dentro de cada región, si quieres sobreponderar un país en particular o un sesgo particular, es lo que te ofrece el ETF y hacerlo de manera muy sencilla. Una flexibilidad con mucha transparencia. Perfecto, gracias. Por aquí nos dicen alguna pincelada de cómo funcionan los ETFs de dividendos. Así alguna pincelada rápida de cómo funcionan. Pues, si quieres, Ana. sí, pues lo que hacen los ETFs de dividendos es el proceso de selección. Lo que haces, tienes un universo amplio y vas a seleccionar aquellas empresas que tengan una capitalización bursátil determinada, que sean líquidos, porque lo que estamos tratando de hacer es un producto líquido, y después el siguiente corte va a ser, por ejemplo, lo que serían los índices de los de dividend aristócratas o los aristócratas del dividendo, como los llamáis en España, es decir, okay, necesitamos que tengan que paguen de manera estable o creciente, ininterrumpida, unos dividendos, ¿no? Y después haces el siguiente corte ahí y después dices, bueno, pues de este universo vamos a elegir los 200 mayores y ahí cerramos. Y lo que haces es, tienes un universo que es amplio, es líquido y eliges los valores que te van a pagar dividendos de manera estable. Es decir, lo que estás haciendo con la metodología es quitarte las trampas de dividendos, es decir, que no suban y bajen, sino que te den un pago permanente en el tiempo. Aquí. Bueno, y también está, y los ETFs, al igual que las acciones, como las compañías, ¿no? Pues también hay índices tradicionales que tienen inversión, ¿no? Acumulación o de reparto. Bueno, eso es interesante, pueden ser índices de dividendo o no de dividendo, pueden ser, por ejemplo, ETFs de renta fija que distribuyan cupones, que al final es una distribución, pero sí que es interesante para el inversor que a través de ETFs generalmente tiene la opción de invertir de distribución y recibe los dividendos, recibe los cupones, de acumulación, de tal manera que se reinvierten tanto los dividendos como los cupones, y luego también que incluso puede acceder a distintas coberturas de divisa en el mismo ETF, ¿no? Si quiero invertir en Estados Unidos pero no quiero tener exposición al dólar, pues elijo el S&P 500 con la cobertura de euro en ese caso. Entonces, bueno, sí, es otra manera también de flexibilidad y también a muy bajo coste. Perfecto, y ya como última pregunta, hay varios usuarios que están preguntando el tema de ETFs de Estados Unidos. Si un ETF estadounidense lo puede comprar o no lo pueden comprar. Yo creo que cualquiera de los cuatro nos podéis contestar. ¿Sí, un ETF, perdón? Cotiza en Estados Unidos. Es con un ETF de domicilio americano. Sí. Ahí la normativa no permite. Pues nada, agradeceros Macarena, César, Ana, que hayáis participado. Espero que a todos la gente que se haya conectado a esta cuarta conferencia multigestora sobre ETFs haya resultado interesante. Creo que hemos dado bastantes ideas de inversión, todas ellas complementarias, siempre con un horizonte temporal a largo plazo y comentándolo antes con su asesor de inversiones, pero bueno, esperamos que haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. A vosotros. Y a los oyentes.